¿Os imagináis que una inteligencia artificial pudiera recrear la voz humana con tanta credibilidad como lo podemos hacer los locutores y actores de doblaje y que nos dejaran sin trabajo? Pues esto ya está empezando a ocurrir, solo que todavía no nos están quitando el trabajo a los profesionales a nivel profesional, con grandes marcas, etc. Pero hoy vamos a tratar este tema porque es profundo, es interesante y os voy a explicar algunos detalles para que veáis que esto puede llegar a ocurrir. Y de hecho no está tan lejos. En los últimos años y sobre todo en las últimas fechas, hemos estado viendo cómo inteligencias artificiales son capaces de mantener una conversación escrita con un humano, llegando a desarrollar unos textos realmente dignos de ¡wow! De hecho, hasta podrías llegar a publicar un libro escrito por una inteligencia artificial, solamente introduciéndole datos para que la inteligencia te dé ideas o te dé textos ya preparados para colocar en un libro. La bomba surgió hace poquito cuando un ingeniero de Google que estaba desarrollando el programa LaMDA, o mejor dicho, la inteligencia artificial LaMDA, publicó unos textos, unos audios, donde se podía llegar a ver cómo la inteligencia artificial podría estar llegando a adquirir conciencia propia. Conciencia propia. Esto es de auténtica ciencia ficción, sobre todo para una inteligencia artificial. Y ahora yo os planteo algo que ha surgido, por ejemplo, con el programa GPT-3, que es este programa de inteligencia artificial en el cual tú escribes un texto y te responde. Si tú le preguntas, ¿eres feliz? Y el programa te responde, sí, soy feliz, puede que tengamos un gran problema. Esto es algo que ya me llamó la atención hace años cuando vi la película Esfera, una película de ciencia ficción en la que nos planteaba la posibilidad de una inteligencia posiblemente extraterrestre y artificial. Lo que se plantea es que si una inteligencia artificial puede llegar a ser feliz, ¿qué va a evitar que pueda llegar a sentir odio? Pero al margen de las connotaciones filosóficas y éticas que puede llegar a tener, a nosotros lo que nos importa es la voz. ¿Qué es lo que puede llegar a hacer una inteligencia artificial a través de la voz? Hemos escuchado programas en los cuales tú escribes un texto y te reproduce con una voz bastante robótica y artificial, te reproduce ese texto. Y sí, puedes usarlo para un vídeo, pero no a nivel profesional. No puedes usarlo para una publicidad, para un doblaje. No lo puedes hacer. Y si lo haces eres bastante cafre, pero no se puede. Pero la pregunta es, ¿va a poder algún día una inteligencia artificial desarrollar una voz tan creíble a través de sentimientos, entonaciones, modulación? ¿Es posible? ¿Realmente pueden hacerlo? Pueden conseguir que unas inflexiones determinadas nos transmitan unas emociones. Pero me voy a guardar lo que es mi opinión y lo que creo que puede llegar a ocurrir en un futuro para el final del vídeo, porque es para profundizar bastante. Voy a jugar un poquito con la fantasía y voy a pensar que viene una gran empresa de estas de inteligencia artificial y me ofrece un montón de dinero para que les dé ideas sobre cómo poder desarrollar esa voz. ¿Qué es lo que haría yo? Básicamente, haría que esa inteligencia artificial pudiera tener almacenados todos los datos referentes a la voz y que están directamente relacionados con determinadas emociones. Explicarle todo lo que es la técnica de voz, la modulación de la voz, explicarle técnicas de locución, incluso de doblaje. ¿Qué significa si acabamos una frase en semicadencia o en cadencia o en anticadencia? Y cómo poder aplicarlo a un significado global de una frase. También haría que tuviera a su alcance un montón de ejemplos, cientos de miles, millones de ejemplos sobre locuciones, audiolibros, donde pueda aprender qué significado tienen esas palabras y cómo ese locutor o narrador, narradora, ha podido ejecutar vocalmente y emocionalmente ese texto. Lo que estaría haciendo es darle toda la información posible a esa inteligencia artificial para que desarrollara un método propio de transmitir emociones. Y cuando lea determinadas palabras o construcciones de palabras, sepa aplicarlo. Incluso esa inteligencia artificial que sepa lo que es la ironía, sea capaz de transmitir con voz esa ironía. Imaginad que desarrollan esa inteligencia artificial, que la llevan a un punto de inteligencia tan bestia que le podemos meter una película, sea capaz en segundos de sacar ese texto, transcribirlo, traducirlo a cualquier idioma y automáticamente, teniendo en cuenta el original y el idioma al que vamos a doblar, que sea capaz de generar voces
ya con los registros de cada uno de las tipologías, ya sea personas mayores, más jóvenes, hombres, mujeres, y ser capaz de generar un audio de voz para toda la película. Podríamos tener una película doblada en cuestión de segundos. De introducir la película original a sacarla directamente incluso con la mezcla hecha. ¿Podría ocurrir esto? Pues yo creo que en el futuro sí, puede ocurrir. ¿Sería creíble? Tengo mis dudas. Podríamos aplicar esto también a la locución. Meter un texto, darle unas intenciones y ¡pam!, que nos saque una voz con todas las intenciones necesarias para esa locución. ¿Podrían hacerlo? Por supuesto. ¿Sería creíble? Pues a lo mejor sí. Sería difícil, pero podrían llegar a hacerlo. Incluso podrían llegar con los años a un punto de perfeccionamiento tan bestia que fueran capaces de que nos comiéramos una película doblada o una locución hecha por una inteligencia artificial y no nos diéramos cuenta si no nos lo dicen previamente. Y antes de daros mis conclusiones de lo que creo que va a ocurrir en un futuro, os quiero hablar de una página web, una empresa que he descubierto que llevan 1 o 2 años desarrollando un software alucinante en el cual lo que generan es, a través de este programa de deepfake que te puede cambiar tu cara por la de algún famoso, puedan llegar a cambiar elementos de tu rostro, sobre todo lo que es la parte de la boca, para cambiar los labios, la mandíbula, cambiar esos movimientos para que se adapten a un doblaje en otro idioma. Os pongo un ejemplo para que os hagáis una idea. Como veis aquí, Tom Hanks le han cambiado la posición de los labios para adaptarlo a los diferentes doblajes a la que ha sido sometida esa película. Entonces, ¿es creíble? Puede ser creíble. Ahora mismo está, pues, bastante en pañales, porque si vemos esta secuencia... Wo sind Sie? Boss. Mit einigen der bekanntesten und kriminellsten Familien in dieser Stadt in Verbindung bringt und... Te das cuenta de que todavía les queda muchísimo por desarrollar. ¿Pero pueden llegar a hacerlo? Sí. ¿Puede llegar a ser creíble? Sí. Pero perderíamos esa esencia de la interpretación del actor original con su movimiento de labios y que lo están cambiando y tergiversando para adaptarlo al doblaje. Entonces, lo que tenemos del doblaje, que ya entendemos que el doblaje es una gran mentira como concepto en sí, ¿no? Porque estamos viendo una película con otras voces que no son la de los actores originales, con tal de que entendamos en nuestro propio idioma. Esa convención que tenemos de que el doblaje es una mentira, es mentira lo que estamos viendo, nosotros lo entendemos y lo reconocemos como tal. Y vemos la película y si está bien doblado no pasa nada. Pero si encima de cambiar las voces originales cambiamos gesticulaciones de los actores y actrices que aparecen en pantalla, tenemos una doble mentira. Y eso es lo que a mí realmente me chirría, lo que realmente me escama, porque ahora entendemos perfectamente que el doblaje forma parte de nuestras vidas y de nuestro entendimiento del arte audiovisual. Si encima estamos cambiando más movimientos y estamos tergiversando más el producto original, al final lo que vamos a tener es algo completamente cambiado. No va a tener nada que ver. No solamente estaremos escuchando otras voces con otras intenciones, sino que estaremos viendo las mismas caras pero modificadas. Y eso ya, amigo, eso ya a mí no me gusta. De todas formas, creo que a medida que pasen los años, este tipo de programas y este tipo de inteligencias artificiales pueden desarrollarse mucho hasta el punto de que nos la cuelen, nos la pongan ahí y digamos, qué bien doblada está la película. No, es que le han cambiado las bocas de sitio. Y esté tan bien hecho que no nos demos cuenta. Y a lo mejor en un futuro forma parte de nuestra propia cultura audiovisual, en el cual cuando veamos algo doblado, patapam, nos encontraremos con estos cambios en las caras. Y al final, pues a lo mejor lo acabamos asumiendo. Y lo acabamos viendo así, no nos importará, no lo sé. Y ahora sí, mis propias conclusiones. ¿Qué es lo que creo que va a ocurrir en un futuro? Si creo que esto es ético o no es ético. Vamos allá. Para empezar, todo avance tecnológico y de inteligencia artificial me parece positivo siempre que se use en pos de hacer algo bueno para la humanidad. Me parece que es bueno. Que, por ejemplo, se desarrolle este tipo de voces con inteligencia artificial me parece positivo siempre y cuando esto no interfiera en el propio trabajo de los locutores y actores de doblaje, profesionales de la voz. Ahora os explicaré exactamente por qué. No es porque diga yo, es que nos van a quitar el trabajo.
que sí, pero os voy a explicar el porqué. Imaginad que no hay suficientes profesionales de la voz, ni estudios de grabación, suficientes como para desarrollar unos audios para que, por ejemplo, personas invidentes puedan acceder a un montón de contenido que ahora mismo, pues a lo mejor no pueden. Que de forma provisional puedan acceder a ese contenido con inteligencias artificiales de voz, en el cual pues puedan escuchar ese contenido. Vale, hasta ahí lo entiendo, pero es que incluso para la locución y el doblaje, una inteligencia artificial creo que nunca va a ser capaz de transmitir exactamente lo que se le pida. Voy a explicarme. Yo, David, como persona humana, individual, tengo un bagaje, una historia detrás mía, y qué es lo que ha hecho que yo llegue a desarrollar con mi voz determinadas emociones, e interpretando un texto o una situación de una determinada forma. Claro, si nosotros mismos no somos capaces de entender cómo funciona nuestro propio cerebro, si no somos capaces de predecir determinadas acciones que pueden cometer ciertas personas, es muy difícil que una inteligencia artificial pueda desarrollar eso mejor que una propia persona. Podrá sacar sus propias conclusiones, podrá llegar a sacar una propia interpretación de un texto, la inteligencia artificial me refiero, pero nunca va a estar tan adaptada al oído humano como lo va a poder hacer una persona. Y con esto no digo que dentro de 20, 30, 50 años pueda ocurrir. Y al final una inteligencia artificial sea capaz de entender mejor la psicología humana que un humano. Porque programas como el GPT-3 ya tiene implementados unos valores y unos parámetros como las pausas, palabras importantes, que luego esa inteligencia puede llegar a interpretar para sacar una locución adecuada y, mira, suficientemente correcta. Pero nunca va a ser igual que lo que va a hacer un locutor. Si ya hay personas que cuando hablan no nos parecen creíbles, imaginad tener que hacer de locutor o de actor. Es difícil. Pero en el doblaje, ¿qué es lo que va a suceder? Realmente es muy complicado que una inteligencia artificial pueda llegar a sacar a nivel interpretativo, vocal, emocional y cultural todo lo que tiene que sacar un actor o actriz de doblaje cuando está frente al micrófono. Que en un futuro seguramente se podrá hacer, seguramente. ¿Que a lo mejor nos quedamos sin trabajo? Pues a lo mejor sí. Y en el caso de que se pudiera llegar a hacer, ¿que creéis que estas empresas de inteligencia artificial no van a poner un precio a ese trabajo? Imaginad que a mí me encargan una locución comercial y yo pido, pongamos, 600 euros, ¿no? Para un tipo específico de publicidad, algo estipulado que esté bien. Pongamos 600 euros. Viene alguien con una inteligencia artificial y va a decir, yo te lo hago por la mitad de precio. Mi máquina te lo va a hacer por la mitad de precio. ¿Qué hará el locutor? ¿Se bajará el precio? ¿Entrará en conflicto con los sindicatos que dicen que no, que debemos cobrar no sé qué, no sé cuántos? Siempre va a haber un tira y afloja entre la parte tecnológica y los profesionales y los estudios. Siempre va a haber conflicto, y eso sinceramente no lo puedo predecir, ni yo ni nadie. Estos temas pueden llevar a conflictos y debates constantes y un debate absolutamente interminable. Pero por ahora, déjame en la caja de comentarios qué te parece, qué opinas, qué crees que va a ocurrir. Y nos vemos en el próximo vídeo.